Vamos a empezar primero contándoles un poco de nosotros. Esto va a ser muy breve, pero es importante que sepan que todo lo que les vamos a contar ahora, las experiencias que hemos tenido con varios clientes y con varios tipos de soluciones referidos a la gestión de talento humano, es porque somos la empresa Rich, una firma consultora que ya trabaja por casi 4 años consecutivos en diferentes líneas de soluciones para empresas, ¿no? Y así como trabajamos el frente de liderazgo, que es de lo que vamos a conversar el día de hoy a través de nuestra solución Fit to Lead, de hecho que también trabajamos los temas de aprendizaje bajo un enfoque de 360 grados, siempre le decimos nosotros. Trabajamos una tercera solución que es evaluación y perfiles. Con esto identificamos los atributos claves de las posiciones y somos capaces de evaluar a las personas y saber el fit que tienen con sus roles dentro de la organización. Y finalmente, lo que hacemos también, ahí sí me ayudas dándole el admit, André, conforme van entrando. Sí, Y Manuel. lo que hacemos también finalmente es consultoría estratégica en todo lo que son los frentes de gestión de talento humano. Eso es un poco de Rich, eso es algo de lo que estamos haciendo ahora y creo que lo que más nos define también es nuestro propósito, que es el hacer todo esto con pasión. Entonces, lo que hacemos en Rich es impulsar el talento de nuestros clientes, pero de una forma apasionada. Creo que eso hace que esté a la 1 de la madrugada acá desde España que les estoy hablando para tener todas las ganas de tener este espacio con ustedes. Vamos a presentarnos, ahora vemos 3 personas de Rich, pero 2 de nosotros somos los que vamos a presentar. Te dejo, Meli. Dale, Gracias, Manu. Bueno, dale. bienvenidos a todos y todas. Esta sesión, este conversatorio, como lo dijo Manuel, la idea es que podamos compartir entre todos. Me presento, yo soy Melissa Garrido, actualmente soy la directora de consultoría y operaciones en Rich. Contarles un poquito más de mí, yo hace 15 años vengo navegando en los diferentes procesos de gestión humana, liderando muchos de ellos. Me formé como administradora de empresas y conectada también con mi propósito personal, he culminado la maestría en psicología de la salud y estilos de vida. Y dentro de estos años, por mi curiosidad por aprender y seguir haciendo cosas nuevas, he incorporado diferentes certificaciones, metodologías, marcos de trabajo, tanto en los aspectos que tienen que ver con innovación en gestión del talento, como propiamente desarrollo humano y desarrollo personal. Así que esa soy yo y estoy encantada de poder acompañarlos y conversar juntos sobre un tema interesante que es el liderazgo, ¿no? Así que te doy la posta, Manu. Gracias, Meli. Un tema interesante y desafiante, de hecho. Ya como ven ahí, mi nombre es Manuel Barrantes, soy CEO y fundador de Rich. Esto fue una idea que salió hace ya varios años, pero se concretó sobre todo a partir del 2020, ¿no? Y progresivamente he estado sumando personas muy valiosas al equipo, como Melissa, que recientemente se ha incorporado con nosotros y que ya viene trabajando inclusive todos estos programas de desarrollo para líderes, que es lo que les vamos a comentar ahora. Y parte de la interacción que estabas comentando, Meli, y solamente para poner algunas pautas, la idea es que esto sea participativo. Melissa y yo les queremos contar nuestra experiencia, pero si ustedes tienen alguna inquietud, alguna anotación que quieran hacer o pregunta, no duden en hacerlo, lo pueden hacer a través del chat, esa es una forma, o pueden levantar la mano para nosotros activar el micrófono y lo puedan hacer en vivo. De hecho, por el tiempo, si hay preguntas que puedan extenderse, les invitaremos también a otro espacio y poder conversar con un poco más de profundidad, y las que podamos responder en vivo lo hacemos ahora mismo. Así que siéntanse libres, por favor, de hacer todas las preguntas que quieran, sobre todo en este tema que es tan, no solo interesante, como decías, Meli, sino desafiante también. Y de hecho, esto pasa también por saber cuál es el contexto actual que estamos teniendo en los frentes de desarrollo de líderes. Y de hecho, acá partiríamos con una primera pregunta de contexto antes de responder a esas 4 que les lanzamos en la invitación, y te la quería hacer primero a ti, Melisita, y que tiene que ver con cuáles son esas prioridades y desafíos de los líderes para este 2023. Ahí sí nos compartes, por favor, tu mirada. Sí, claro, Manuel. Yo creo para responder esta pregunta voy a citar un estudio súper potente que es el del Global Leadership Forecast de este año. Este es un estudio global dirigido a comprender todas las prácticas, no solamente el liderazgo actual, sino futuras.
Y es un estudio súper potente porque alberga o recoge una cantidad importante de información. En este estudio del 2023 tuvo la información de alrededor de 16.000 profesionales y líderes, alrededor de 1.500 organizaciones alrededor del mundo, con lo cual la información que trae sirve mucho para que nosotros podamos ir mirando el contexto en el cual nos estamos moviendo. Y algo que precisa este reporte en relación a las preocupaciones que tienen los CEOs está claramente enfocada en la gestión del talento. Primero, en desarrollar a la próxima generación de líderes. Y tiene esta conexión no solamente de mirar, atraer, retener al talento que ya tenemos, sino cómo vamos a seguir desarrollando esa línea de potenciales líderes que capturen la cultura, que capturen la estrategia y que también sean vías de crecimiento. A la vez que también siguen contrarrestando o atendiendo los efectos que hoy vivimos de la recesión global y también la desaceleración del crecimiento económico, que es otro de los grandes desafíos que se tiene a nivel empresarial. Por otro lado, Manu, también Gartner, en un estudio para este año, donde aborda por su lado a 800 líderes de recursos humanos, nos trae una data bien interesante, y es que hay una coincidencia en el 60% de los líderes, donde consideran que la primera prioridad para abordar es la efectividad del líder en las organizaciones, ¿no? Y estoy segura que muchos de los que estamos aquí también tenemos esta curiosidad, este desafío en nuestras propias organizaciones, no solamente por el impacto que tiene el liderazgo en los resultados financieros, operativos, las posibilidades de crecimiento y transformación, porque todos estos puntos finalmente pasan por los líderes de la organización. Y parece muy fácil de entender, pero no así tanto de abordar, ¿no? Es una preocupación latente el cómo desarrollar a los líderes actuales y preparar a los futuros. Y por eso creo que es importante lo que vamos a compartir el día de hoy, que no solamente son experiencias, aprendizajes, retos, sino también un poco de lo que hemos aprendido a hacer en Rich con todos estos inputs, ¿no? Y yo acá quiero arrancar. Este flow va a tener un poco las 4 preguntas que nosotros dejamos en la invitación a la conversación, y me gustaría aquí pedirles a todos los que nos están acompañando que podamos abrir el chat para poder responder a una pregunta, o si se sienten libres de poder también abrir el micro para responder la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que el desarrollo de líderes no está logrando los resultados deseados? Y acá los invito a que nos cuenten cuál es esa opinión de partida. Yo solo para complementar ahí, Meli, Dale, man. o sea, ya todos los estudios globales que comentas y otros más que ya por tiempo a veces no los podemos detallar, o sea, inciden en la necesidad de desarrollar a los líderes y de tener banco de talento de líderes y de desarrollar inclusive la siguiente generación de líderes, porque está habiendo incluso brechas generacionales que hacen cada vez esto más complejo. Yo tengo una data, si bien es cierto es hasta el 2019, 2020, de que en el mundo se invierten más de por lo menos 350 billones de dólares en capacitación. Tengan por seguro que de eso por lo menos un 60% es en programas de formación de líderes. Sin embargo, otros estudios también indican que estos programas simplemente no están dando los resultados deseados. Entonces, la pregunta que haces ahí, Meli, ahora hace mucho sentido también. O sea, ¿por qué no están logrando los resultados deseados este tipo de programas referido a los líderes? Así que si nos dejan algunas ideas por el chat, sería ideal. O si no, pueden levantar la mano y ahí vamos recogiendo. Igual nosotros les queremos compartir nuestra mirada en eso, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? Nos interesa tener sus opiniones también. Jesús. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Eh, un poco de lo que me dice también la experiencia que he podido tener hace poco es que a veces algunas empresas, el aspecto de liderazgo, si bien quieren formar y desarrollar esta competencia dentro de sus líderes, a veces lo hacen desde una perspectiva muy simple, muy simplista, si es que se le puede decir de esa forma, ¿no? Es como que quiero tener líderes, entonces les voy a dar una charla de líderes y ya está, ¿no? Y veamos qué sucede, ¿no? Ujú. Como quien lo deja a la suerte. Entonces, de hecho, la formación de líderes es mucho más compleja de lo que aparenta ser con su nombre, ¿no? Porque
prácticamente estás dejando también el destino y desarrollo de la empresa en estas personas. Entonces, mi punto de vista es ese, ¿no? A veces las empresas lo ven como un proceso muy simple, ¿no? Ujú. Y no le ven el trasfondo de investigación y desarrollo que de verdad amerita. Y acá también nos dejaron, Manu, otro punto de vista, en este caso es Luis, que es la falta de asertividad en la selección de los contenidos y metodologías de formación, adicional a la complejidad de realidad del mundo organizacional que está cambiando más rápido que antes, por lo Ujú. que una herramienta de hoy puede no ser útil mañana. Yo quiero aquí, y les invitamos a que nos sigan acompañando con sus preguntas y también con los comentarios conforme vayamos desplegando nuestros puntos de vista y nuestras aproximaciones con Manu. Y tomando estos comentarios que nos han hecho Jesús y Luis, al que les agradecemos su participación, nosotros aquí hemos recogido como 3 grandes puntos, muy por arriba, de lo que consideramos que hace que no estemos logrando los resultados deseados cuando hablamos de desarrollo de los líderes, y están en línea a los que han comentado. Primero, consideramos que todavía hay una falta de claridad en los objetivos que persigue o que perseguimos al momento que vamos a desarrollar a los líderes. Y ahí Jesús lo comentaba, ¿no? A veces solamente pensamos que haciendo un curso de formación de líderes vamos a ya tener líderes preparados para los entornos y desafíos. Y eso también tiene que ver con la falta de relevancia que a veces le damos las organizaciones al momento que encaminamos estos programas, ¿sí? Así como también por ahí la falta de seguimiento y retroalimentación que está asociado a qué cosas nos funcionan, qué cosas necesitamos recibir como input de los propios líderes en su forma de entender sus requerimientos, de la organización, de los stakeholders completos de la compañía, de qué esperan o qué impactos esperan que tengan esos líderes terminado un programa o terminado una acción o una intervención, como llamamos en Reach, hacia los líderes. Entonces, nosotros aquí hemos puesto 3 grandes issues que podemos seguir desglosando y les vamos a ir hablando poco a poco en la presentación, ya que ahora quiero darte, Manu, la posta, porque en esta experiencia que tú tienes trabajando con organizaciones, con este contexto prioritario de desarrollo de líderes, donde entendemos que es crítico, relevante, ¿por qué tú crees que no estamos logrando esos resultados esperados? A ver, gracias Melia, y gracias también a los participantes, Jesús y Luis, me parece. Gracias por sus inquietudes. Y ya entrando a a lo que sería responder la primera pregunta que tiene que ver con el contexto de la organización, creo que lo más importante y tiene que ver con la falta de claridad en los objetivos es que descuidamos, en muchos de los casos, en muchos de los programas que nosotros hemos visto también antes de intervenir, descuidamos de que el objetivo fundamental de un programa de desarrollo de líderes y de cualquier incluso programa de intervención de recursos humanos debe estar focalizado en obtener los resultados de negocio. Si parte de esos resultados de negocio tienen que ver con las personas, está bien, porque estamos hablando de conceptos relacionados quizás a clima laboral, evitar el burnout, etcétera. Pero muchas veces también no aterrizamos que los objetivos de un programa de intervención, en el caso de los líderes, tienen que estar relacionados a impactos directos en el negocio, indicadores de seguridad, de ventas, de NPS, etcétera. Entonces, cuando hablamos de falta de claridad en los objetivos, no nos referimos ahí, Meli, a solamente los objetivos del programa per se. Es decir, oye, quiero que este programa de formación en líderes pueda tener un buen indicador de satisfacción, etcétera, sino que nos olvidamos de alinearlos a otros objetivos mayores o superiores para la organización. Entonces, es ahí cuando esta pregunta de cómo o por qué, le diría yo también, cómo o por qué identificar la necesidad organizacional y el impacto de desarrollar a sus líderes es clave en una primera intervención. Ojo que al final vamos a hacer un resumen de esto y van a poder ver de que lo que nosotros les estamos compartiendo acá no es un modelo de liderazgo, es un método que consiste en 4 grandes dimensiones que hay que considerar antes de hacer cualquier intervención con los líderes en cualquier tipo de organización. Esto no es un modelo de líderes, lo que les vamos a contar. No es que nosotros consideremos de que hay 5, 6, 7 competencias o habilidades específicas para los líderes, porque no creemos nosotros en las recetas. En lo que sí creemos en Reach es en trabajar estas 4 dimensiones. Y la primera atiende justamente esta respuesta que tiene que ver con la organización. Entonces, acá es fundamental alinear la visión de la organización con el desarrollo de los líderes. Entonces,
Hay fundamentalmente 5 aspectos que en una primera fase es importante desde el enfoque que nosotros tenemos en Rich y que tiene que ver con revisar el contexto organizacional. Primero, ¿cuál es la visión del equipo directivo sobre el rol que tienen que tener los líderes en la organización? ¿Cuál es la visión que tiene el equipo directivo sobre cuáles son los nuevos desafíos que tiene que afrontar la organización en estos entornos cambiantes? Va a pasar un proceso de transformación digital, está pasando un proceso de fusión, un proceso de modelo de cambio de negocios. Entonces, es importante saber cuál es la visión y la estrategia del equipo directivo. ¿Y por qué? Es en función a eso donde tenemos que empezar a girar los resultados que debe entregar también un programa de desarrollo de líderes, porque solo con eso es que se empieza a aterrizar. Y miren la secuencia, ojo que esto tiene una lógica también de presentarse en este orden. Solo con esos impactos esperados a nivel de resultados es que vamos a poder identificar también qué desempeño específico deben de tener los líderes para entregar ese impacto que se puede esperar en el negocio. Entonces, esas 3 primeras variables que les he comentado, chicos, chicas, tienen que ver con entender profundamente cuál es el contexto de la organización, hacia dónde apunta, qué tipo de resultados quiere tener, y empezamos ahí a esbozar qué tipo de desempeño también podemos esperar de nuestros líderes. De hecho, Meli, que también en esta primera etapa es importante saber cuál es la cultura de aprendizaje que rodea a toda la organización. Los líderes han estado familiarizados con el aprendizaje, los líderes han recibido programas anteriormente, los líderes tienen facilidad para aprender, tienen espacios, tienen recursos para hacerlo, cuentan con el LMS, cuentan con el apoyo de la organización para desarrollarse, o por el contrario, los programas de capacitación y desarrollo están vistos como una carga, como a veces nosotros estamos identificando en algunas organizaciones. De hecho, que es importante empezar a revisar estos frentes. Y el último de ellos, no por ser el menos importante, es saber con qué recursos y soporte podemos contar. Muchas veces los programas de capacitación empiezan fallidos ya, o los programas de desarrollo para líderes empiezan fallidos desde el inicio, porque no aseguramos los recursos para un proceso de largo aliento. Y creo que uno de ustedes estaba diciendo, creo que tú fuiste, Jesús, al comienzo. O sea, creemos que con una intervención one shot de, oye, les quiero dar un taller de comunicación, creemos que estamos resolviendo algo. Y no, probablemente no. Probablemente sea solo un paliativo. Y es porque no nos hemos asegurado tener los recursos suficientes para poder llevar un esfuerzo de largo aliento. Pero acá también les invito a ser muy autocríticos. Algunos de ustedes he visto vienen del área de recursos humanos, otros, como por ejemplo es tu caso, Mar, vienes de la parte de operación y comercial también. Ahí es importante saber qué horizonte le vamos a dar a este programa de intervención en el caso de los líderes, como para saber qué tipo de recursos le podemos brindar, porque estamos hablando de incluso hablar de presupuesto, hablar de herramientas que tengamos que darles a los líderes, incluso hasta el tiempo, que finalmente es una variable que puede impactar en el costo también de una organización, el tiempo mismo de los líderes. Pero acá lo importante es saber que si estamos en una etapa, y ustedes están en una etapa más bien, de que van a empezar a establecer las bases para desarrollar un programa de líderes, hay que saber que el hecho de empezar con una mirada del contexto de la organización y saber hacia dónde debemos apuntar como resultado, nos va a permitir presupuestar con mayor veracidad ante la gerencia general. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de un programa de intervención con los líderes, ya sale solamente el ecosistema típico de recursos humanos de cursos de capacitación. Hablamos de un programa que va a ser transversal y de impacto a toda la organización. Entonces es importante que el especialista de recursos humanos o el facilitador que tengan en sus empresas de un programa de este tipo tenga la mejor lectura posible de la organización, de manera que también el presupuesto sea más susceptible de ser aprobado, ¿okay? Porque estamos hablando acá de una inversión que tiene que ser validada no solamente en dinero, sino también en espacios, tiempos y soporte. Ya para terminar esta parte, Meli, cuando hablo de soporte, hablo qué otros stakeholders se van a sumar a este proceso de desarrollo de líderes. Bajo la mirada tradicional, si esto es un proceso solo facilitado por recursos humanos, pues va a ser visto solo como una actividad de recursos humanos. La idea es que esto sea un proceso en que se involucren todas las áreas claves de la organización, en que todos los líderes tengan un rol en esto y en que el equipo directivo crea firmemente en que la medida que ellos también sponsoreen
o brinden respaldo a este tipo de procesos va a ser más exitoso, ¿no, Meli? Totalmente. Mira que es súper interesante y súper importante hacer este paso previo, ¿no? Porque muchas veces vamos a la acción a ya tener que aplicar un curso o lo que nosotros entendemos como la necesidad organizacional y no tenemos este espacio para analizar todos los factores que has comentado y sobre todo con lo desafiante que están haciendo los presupuestos hoy en las áreas de personas para las empresas, ser muy efectivo en la inversión que realizamos, ¿no? Lo que logramos conseguir como presupuesto, usarlo y poder dar el impacto deseado. Y como esto no solamente es una acción que se hace una vez, sino la podemos sostener, y ahí es donde hablamos ya de programas, ¿no? Y no solamente un curso, sino hablamos de intervenciones que forman parte de un programa que busca un impacto deseado. Y ahí, Manu, imaginemos que ya tenemos estos recursos, que ya hemos hecho este mapeo de todos nuestros actores, del impacto que buscamos, tenemos el soporte o sabemos cómo vamos a darle continuidad al programa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso de estas dimensiones que has venido comentando para poder ya entrar a la necesidad de desarrollo de los líderes? Gracias Meli. Y de hecho que allí yo me haría una segunda pregunta, ¿no? Y que tiene que ver con cómo identificar con precisión las brechas de desarrollo. En esa primera etapa que les acabamos de comentar, chicos, chicas, o sea, lo que vamos a tener como gran resultado final va a ser ese norte hacia el cual tiene que apuntar el programa de desarrollo de líderes, esos resultados que se tiene que entregar, pero también estamos hablando del desempeño esperado con respecto a los líderes. Ese desempeño esperado se traduce en una serie de comportamientos, habilidades e indicadores de gestión que tienen que entregar los líderes relacionados a NPS, ventas, clima, seguridad, producción, etc. Entonces, eso nos va a ayudar a configurar hacia dónde tenemos que apuntar, pero también tenemos que partir, Meli, de la base de cómo están nuestros líderes ahora. Muchas veces los programas de intervención fallan porque lo que suelen utilizar acá son los tradicionales diccionarios de competencias, ¿ok? Que ustedes seguramente ya los deben de haber escuchado. ¿Son útiles? Sí, en parte, ¿ok? Pero ¿son realmente eficientes para trabajar un programa de desarrollo de líderes cuando hablamos de modelos de competencias que a veces pues ha sido hecho por un externo a una organización hace 2, 3 años y es un diccionario o un modelo de competencias que está ahí escrito, oleado y sacramentado y que posiblemente ya no recoge lo que es la necesidad y el desafío actual? Entonces, acá básicamente desde la mirada que tenemos en Rich para responder a esto, nosotros comúnmente, cuando hablamos de identificar con precisión las brechas de desarrollo, acudimos a una serie de herramientas y metodologías, entendiendo que en esta fase es importante relevar con precisión cuál es el propósito y el perfil del líder que debe haber para que sea exitoso en lo que se está esperando. Solo con eso, Meli, nosotros vamos a empezar a obtener esos indicadores y tareas que tiene que ser capaz de desarrollar el líder. Y eso ya va configurándose en lo que nosotros le llamamos el arquetipo del líder. A este arquetipo o este perfil ideal del líder se le suma una serie de actitudes, habilidades, conocimientos y motivación que tiene que ser capaz de tener el líder, orientados a ese desempeño que se espera que pueda tener para dar los resultados que necesita el negocio. ¿Okay? Esa es la lógica de todo esto. Ahora, ¿cómo levantamos esa información? ¿Cómo se puede setear? ¿Cuál es el nivel actual de los líderes sobre esto? Hay muchas formas de hacerlo. Las tradicionales, y las hemos hecho nosotros, a través de entrevistas individuales, relevar cuáles son esos incidentes críticos dentro de sus comportamientos y competencias, hacer una observación de campo. Por ejemplo, si estamos hablando, y esto funciona muy bien para líderes de mando medios o de operación, ir directamente al lugar de trabajo para saber cómo está haciendo su desempeño y cuáles son esos comportamientos que les están dando mejores resultados también. Pero hacer encuestas y grupos focales para levantar información de qué se pudiera estar necesitando, cuáles son las habilidades que mayor éxito le dan, cuáles son aquellas que más les representan desafíos, es una buena forma también. Eso lo podemos hacer de manera grupal. Las evaluaciones de entradas también son bastante útiles acá, es decir, tenemos los grupos, tenemos los líderes identificados y empezamos a setear
una serie de cuestionarios para empezar a levantar información que nos sirve también cuando hablamos de grupos masivos. Cuando hablamos de empresas que tienen 200, 300, 400 supervisores, funcionan muy bien este tipo de cuestionarios porque nos dan información cuantitativa. Sin embargo, hay uno quinto que nosotros le ponemos mucho énfasis y que tiene que ver con la analítica que hacemos en esta segunda etapa, ¿no? Y que tiene que ver por identificar ya no solamente el desempeño esperado y ciertas competencias, sino empezar a saber, empezar a tener esa lectura de cuáles son las habilidades o atributos per se de la persona como líder, obviamente, pero de la persona y que están detrás de esos comportamientos exitosos. Una práctica muy bonita que acá hemos tenido, Meli, se la cuento, chicos, chicas, tiene que ver con levantar inclusive el perfil de aquellos líderes que bajo los parámetros actuales están teniendo un buen desempeño. Por ejemplo, ¿cuáles son los líderes que están teniendo un mejor resultado en los aspectos que son importantes para el negocio considerar? Imagínense ustedes que sobre esos 10, 12 líderes top performers puedan recoger ustedes cuáles son esos atributos comunes que les caracterizan y que están de alguna forma incentivando ese buen desempeño. A eso nosotros le llamamos un benchmark. Ustedes con esa información es que pueden sumar hacia la construcción de un perfil ideal del líder, pero todo eso se hace con una serie de herramientas y plataformas que les podemos ir contando más adelante. Lo importante es que cuando hablamos de analítica, y acá no voy a detenerme en el detalle de repente, Mel y chicos, chicas, pero sí hablamos de identificar con precisión cada una de las habilidades y hacia qué indicadores está relacionado, pero ser capaces de evaluar en forma fina. Quizás esta es la parte que más nos duele ahí, Meli, en las áreas de Totalmente. Ujú. tú lo has vivido en tu experiencia corporativa y yo también, el evaluar a los líderes porque es un proceso que toma tiempo. O sea, no Exacto. estamos diciendo de que va a venir recursos humanos y vamos a empezar a identificar cuáles son las brechas que hay en cuanto a competencias o vamos a hacer solamente una evaluación de 90 grados y pretender que con una valoración subjetiva vamos a tener un punto real de inicio para empezar un trabajo de desarrollo. Acá lo que hablamos es en sí tomar un espacio de tiempo para medir con precisión utilizando diversos componentes, diversas herramientas, diversos métodos, pero para evaluar con precisión cuál es el nivel de brecha que hay sobre ese arquetipo ideal. Imagínense ustedes que ya tienen el perfil definido del líder. Imagínense ustedes que después se setean un conjunto de evaluaciones para saber cuál es su nivel real actual. El resultado de un proceso de ese tipo, chicos, chicas, nos pueden dar insights muy valiosos, como saber, y esto es una muestra, obviamente, sin nombre de cliente, esta es una muestra de los tipos de insights que se pueden tener cuando se hacen evaluaciones de este tipo en función al perfil del líder y no solamente en función a un modelo de competencias. Podemos empezar a tener insights, por ejemplo, de cuántas son las personas que prácticamente no necesitan un proceso de capacitación porque actualmente son role models, es decir, personas sobre las cuales se pueden apalancar los esfuerzos como modelos a seguir de parte de la gente, porque ya tienen seteadas las competencias actuales, pero sí podemos empezar a identificar aquellos que tienen una brecha mínima de capacitación y hacer una actividad específica para ellos, cuáles tienen una brecha amplia de capacitación porque están presentando mayor brecha respecto al perfil ideal, y cuáles, y esto lo hemos visto también en algunas organizaciones, ojo, cuáles tienen una brecha tan amplia de capacitación que incluso el esfuerzo de capacitar a esas personas ya no sea razonable o simplemente no vaya a tener mayor impacto y lo mejor sea reubicar a esa persona o tomar otra decisión, porque entendemos que pudiera ser que viene, y como pasa en el caso de algunas empresas de producción con las que hemos trabajado, Ujú. chicas, en las que y este es un caso muy recurrente, ¿no? El mejor operador de equipo en algunas Claro. empresas mineras con las que hemos trabajado, oye, él tiene que ser el supervisor porque conoce como nadie la operación, pero probablemente no es un buen supervisor porque no ha desarrollado esas capacidades de liderazgo y no le interesa quizás, porque prefiere seguir operando porque le gusta Ujú. operar directamente el equipo. Entonces, lo que suele pasar, ya para ir cerrando esta parte ahí, Meli, lo que suele pasar es que los programas de desarrollo de líderes son genéricos y lo que estamos viendo nosotros es que hay muchos matices, hay diferentes niveles de brechas y no podemos hablar de un programa genérico. O sea, sí podemos hablar de ciertas intervenciones
transversales, es verdad, y que pueden ayudar a hacer una línea base de cuál es el perfil ideal. Pero si lo que queremos realmente es entregar resultados, hay que saber de que podría haber una estrategia de intervención por cada uno de los niveles de desarrollo de líderes que haya en nuestra organización y empezar no solamente a hacer programas de capacitación en función a si eres un líder mando medio o directivo, sino hacer programas de intervención, ojo, ya no solo de capacitación, sino programas de intervención 360 en función a cuál es el nivel de brecha que tengas. ¿Cómo lo ves ahí tú, Meli? Y ahí, Manu, yo quiero complementar con dos cosas que para mí fueron súper potentes de poder hacer este research, porque para mí es como hacer un research profundo que te da información fina, como lo has comentado, a nivel no solo colectivo, sino individual, para poder tomar decisiones. Pero si bien acá lo estamos hablando desde la mirada de desarrollo, eso también tiene diferentes outputs. Yo que tengo 7 años trabajando en selección, poder calibrar mejor procesos de selección, comenzar a trabajar en planes de retención del talento, desarrollo, sucesión, inclusive poder hacer más finos nuestros programas en el core total de recursos humanos, teniendo un mapa tan profundo de nuestra línea de mando, ¿no? Entonces, yo creo que la potencia, si bien hoy la estamos colocando para poder desarrollar y es tener claro dónde estamos y a dónde queremos llegar con el arquetipo de líder ideal, creo que tiene un uso que para recursos humanos, para los que estamos en recursos humanos, va a tener muchas más bondades, ¿no? Pero también siento que es uno de este search con esa misma potencia puede también ser algo que hay que trabajar de manera muy sensible con los interlocutores porque desnudamos de alguna manera a nuestros líderes, diciendo de la manera más adecuada, y a veces esas conversaciones no siempre son sencillas, ¿no? Empezamos a abrir otros tipos de conversaciones, porque como tú dices, quizás hemos elegido un excelente contribuidor individual y hemos querido que sea líder, y no es la persona idónea, ¿no? Entonces, creo que aquí hay mucho para desplegar, y acá yo le encuentro un nivel de profundidad que, en mi opinión personal, hace la diferencia cuando hacemos programas de desarrollo, porque vamos a entender claramente a dónde pegarle a nivel de necesidades y de las intervenciones que haríamos con ellas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y ahí de hecho que si pasamos a una tercera etapa, y por favor les invito a que puedan dejar sus preguntas, sus inquietudes por acá también. Si hablamos ya de pasar a una tercera etapa, Sí. imaginémonos que después de entender el contexto de la organización, esos resultados esperados, empezar a setear cuál es el desempeño que debe de mostrar un buen líder, o un líder bajo un arquetipo, bajo un perfil ideal, empezamos a setear en esta segunda etapa, okay, cuáles son entonces esas habilidades que debe tener, pero cuál es el nivel de brecha que debe haber. O sea, ese es el punto de partida para un programa de intervención. Ojo, no queremos hablar de charlas, no queremos hablar de cursos, no queremos hablar de programas de capacitación. Exactamente. Hablamos de una intervención, porque pueden ser de diversas formas. Ahí hay una pregunta, Meli, que quiero hacer. Justo te le va a comentar de Luis. ¿Qué hace si incluyen las competencias? Este perfil, este arquetipo que hemos venido hablando, incluye competencias técnicas requeridas para la posición. Sí, por supuesto. Totalmente. Por supuesto. De Inclusive hecho, más que técnicas. sí, de hecho, y gracias por la pregunta, Luis, porque cuando vemos el perfil ideal de un líder, en general de cualquier posición, comúnmente solamente estamos hablando de las competencias técnicas, las que se aplican directamente para el puesto, pero a veces nos estamos hablando de las habilidades emocionales, las habilidades cognitivas, las habilidades también interpersonales. Entonces, cuando hablamos de un perfil, hablamos de una serie de atributos que pueden entrar en el marco de competencias o en el marco de habilidades, sean técnicas, específicas, transversales, o sean emocionales, cognitivas, conductuales. O sea, lo importante acá es saber qué es lo que tiene que empezar a identificarse que rinda un impacto deseado en la organización. Y esto es importante acotarlo ahí, Luis y Meli, porque no se trata de levantar el perfil ideal de un líder, se trata de levantar el arquetipo de liderazgo que va a funcionar para la organización. Les hago esta diferencia semántica con mucho énfasis porque lo que suelen relevar los diccionarios de competencia es todo el manual de competencia de una organización y que probablemente no sea lo que necesita la empresa. Cuando hablamos del perfil ideal o de arquetipo, se trata de construir
y de identificar así sean los 5 o 6 comportamientos, aquellos que van a ser críticos para la entrega de resultados. Pero imagínense, por favor, que ya tenemos eso identificado, tenemos esa segunda fase de search o de research, como comentas, Nelly. Ahora tenemos que tomar acción sobre eso, y ahí es donde viene esa pregunta que ya les compartimos en la difusión de este espacio de conversatorio, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con eso? Vamos a pasar ya a la acción de desarrollo como tal, pero es importante también cuestionarnos, ¿no? Y preguntarnos. Tal Ahí, cual. Meli, te dejo la pregunta: ¿cuáles son los Sí, métodos más eficientes que conocemos para implementar un y te programa agradezco la posta, de... Manu, para poder hablar un poquito de cuáles son estos métodos. También les comentaba en la introducción que este reporte que hace el Global Leadership Forecast también tiene un capítulo sobre relevar cuáles son estas formas, metodologías o maneras que los líderes prefieren ser entrenados. Y Ujú, hay 3 muy importantes que yo luego lo voy a resumir dentro de mi entendimiento, y para ir directo a lo que indica el reporte es este entrenamiento tutorizado o acompañado como una de las primeras preferencias, el coaching profesional o el entrenamiento a través de un coach, y los informes de evaluación de desarrollo y proyectos de desarrollo, ¿no? Y acá yo lo veo como esta necesidad o esta constante que siempre tenemos con respecto al tiempo y atención de los líderes, que es cómo hacemos que realmente estén involucrados y absorban lo que nosotros queremos que logren en las intervenciones. También tiene que venir entendiendo bien cuáles son los métodos más efectivos en que podemos llegar a ellos y generar y crear estas experiencias de aprendizaje, sean específicas y que sobre todo sean significativas, ¿no? Entonces, ujú, aquí hay muchos componentes. El mismo hecho del cambio de trabajo, hoy que estamos en modelos más híbridos, remoto, virtual, que genera también una adaptación a los líderes y una cultura de aprendizaje distinta. Entonces, lo que rescato de estos 3 principales formas es esa necesidad de tener un aprendizaje acompañado, es decir, aprender con los compañeros, con mentores, con coach, y me llamó la atención mucho esta parte de evaluaciones. Y cuando leí un poco más el reporte, hablaba de también tener ese insumo, esa retroalimentación sobre lo que van poniendo en aplicación y cómo lo van logrando. Es decir, este espacio para probar sus nuevas habilidades o las habilidades que van adquiriendo dentro de los espacios y las intervenciones de aprendizaje. Y algo que lo quiero comentar, y es que dentro de este informe algo que a mí me pareció interesante es que los líderes que reportan a gerentes que son entrenadores efectivos son más propensos a querer que los entrenen y entrenar. Entonces es como un círculo virtuoso donde dinamizamos mucho este espacio de experiencias de aprendizaje de una manera que inclusive tenemos mucho de ese background en nuestras ujú. mismas organizaciones, ¿no? Entonces, ahí Manu, dentro de los métodos que hemos podido en trabajar o ir creando en Rich, ¿cuál crees también de tu mirada son los más efectivos para poder implementar estos programas? Ya, gracias, Meli. De hecho, que yo pienso que no hay uno solo que sea el secreto, la varita mágica para solucionar los diversos desafíos en los programas de desarrollo de líderes. Sin embargo, lo que nosotros siempre vamos a tratar de sacar adelante es una mirada integral, ¿no? Entendiendo que un espacio de desarrollo de líderes se tiene que dar dentro de un ecosistema que es la organización. Entonces, ese ecosistema tiene una serie de lo que se llaman hasta ahora como recursos de aprendizaje: salas de capacitación, la LMS, las plataformas virtuales de aprendizaje, los chats, las bibliotecas. Algunos ya tienen sus plataformas de capacitación en la que reciben una serie de cursos gratuitos, etcétera. Entonces, nosotros no les llamamos recursos para empezar, les llamamos activos de aprendizaje. Entonces, bajo esa mirada, más los espacios externos que puedan haber en los talleres, con diversos proveedores, etcétera. O sea, bajo esa mirada es que nosotros consideramos de que la mirada de un programa de intervención de aprendizaje tiene que ser integral. O sea, tiene que ser considerando los aspectos y espacios formales, informales y sociales. Pero fundamentalmente tienen que tener 3 características, ¿ok? Que tienen que ser espacios o actividades realmente centradas en el aprendiz, en que el líder sea el centro de toda la estrategia de desarrollo, y que es vital entonces diseñar una experiencia de aprendizaje
centrada en el líder, es decir, saber qué es lo que le motiva a la hora de aprender, cómo prefiere aprender, prefiere hacerlo sentado, solo, acompañado o no. O sea, ese tipo de información es importante relevar y ahora les voy a mostrar una herramienta que nosotros utilizamos y esa ya va a quedar para ustedes también. Pero un segundo componente ahí, Meli, es que tenga que ser súper práctico y útil. O sea, imaginémonos un aprendizaje sin sentido de, imaginémonos por eso particularmente en Rich no creemos hasta ahora en los grandes catálogos de cursos porque creemos de que es una muy buena biblioteca, pero no necesariamente están siendo las más eficientes ahora, y eso lo dicen los estudios también. Estamos teniendo estadísticas que el ratio de participación no llega ni al 35 o 40%, es decir, el engagement de los líderes sobre esas bibliotecas de grandes recursos virtuales. Y esto es porque no necesariamente están atados esos contenidos o esos recursos de aprendizaje a un objetivo específico del puesto, del líder. Entonces, aquí es importante saber que cada actividad de aprendizaje debe asegurar el impacto sobre un objetivo específico, para el líder, para su equipo de trabajo, para la organización. Tiene que ser práctico, pero sobre todo tiene que ser útil. Entonces, también hablamos de que en todo ese diseño de la interacción, tiene que haber una suerte de flujo de experiencias. Creo que uno de ustedes lo comentaba, no sé si era Jesús o Luis al inicio. O sea, no estamos hablando acá de cursos de capacitación para los líderes, estamos hablando de una serie de experiencias de aprendizaje que pueden ser construidas bajo un flujo continuo, dinámico, que considere los elementos centrales que ahora caracterizan a un proceso de aprendizaje eficiente, porque tiene que ser capaz de ser autogestionado el aprendizaje por parte del líder, tiene que ser atractivo, tiene que ser corto y una serie de variables más. Entonces, hablamos de una serie de matices y les vamos a compartir dos porque si no se nos va el tiempo. Así que les vamos a compartir solamente dos. Cuando hablamos de una experiencia centrada en el aprendiz, hablamos de algunas herramientas como el Learner Profile, por ejemplo, y eso lo pueden conseguir ustedes incluso gratuitamente en un Mural y lo pueden descargar de ahí. Pero que les permite también tener un modelo de intervención para conocer más allá de lo que espera el líder a la hora de aprender. Ojo, acá no estamos hablando de cuáles ya son sus brechas de desarrollo sobre aquel desempeño esperado. Estamos hablando de cuáles son sus preferencias, intereses y motivaciones a la hora de aprender. Lo que suele pasar es que lanzamos programas masivos para líderes que no necesariamente recogen la forma como ellos desean de aprender y terminan siendo programas que no encajan con ellos, no encajan dentro de su rutina de trabajo, no encajan dentro de sus intereses y motivaciones. Les cuento así rápidamente una experiencia real que tuvimos creo yo, la principal empresa o el grupo, que es el grupo de empresas en el Perú, que es Grupo Romero. En una de las intervenciones que hicimos hace unos años, para el proyecto Live, y lo pueden ver ustedes en las redes sociales inclusive, fue interesante porque cuando relevamos información de los líderes, les íbamos a llevar toda una biblioteca de cursos virtuales y de contenido virtual. Fueron alrededor de 200 paquetes que se realizaron. Y lo interesante fue ver que una gran parte de ellos eran podcasts. O sea, porque ellos preferían aprender en esos 25 o 35 minutos de tiempo que podían tener en las mañanas a la hora que salían a caminar, salían a hacer sus ejercicios y para ellos era representativo el hacerlo mientras fuera un espacio solamente para ellos. Y se diseñaron contenidos muy interesantes de podcast que ellos podían escuchar. Miren esa forma de aprender. Ujú. Y así hay diversos matices en función de las características de la organización, del tipo de líderes que puedan tener. Así que es importante recoger ese tipo de información de los líderes. Ya no hablamos de brechas de desarrollo, hablamos de formas de aprender y qué les motiva. Y cuando hablamos de diseñar experiencias 360, sí, hablamos de una serie de actividades que pueden ser encajadas incluso dentro del flujo de trabajo, considerando que pueden haber actividades formales, informales, y de diversas índoles. También pueden ser asíncronas, síncronas, pueden tener espacios de evaluación, pueden tener espacios de certificación, pueden tener como las que ven en rojo,
aplicaciones súper prácticas, pero relacionadas a gestión de proyectos y pueden ser tareas que se puedan llevar ellos, no a casa, sino tareas que puedan hacer, creo que lo dijiste hace un rato, Meli, que lo puedan hacer con sus demás compañeros de aprendizaje. Entonces, el flujo de experiencias, te digo, Meli, es para todo un webinar completo en que podamos también contarlo. Pero Totalmente. es importante que sepan que la forma de desarrollar un programa de intervención de líderes no acaba solo con un curso de capacitación. Con que nos llevemos eso de ahora es un gran paso porque probablemente la mayor cantidad de intervenciones que se hace con líderes son solamente a través de cursos. Ujú. Entonces, solo para avanzar en esto, porque ya se nos va el tiempo, hay una pregunta que entonces nos tenemos que hacer. Ya cerramos la primera etapa, contexto organizacional, identificamos el perfil del líder, sabemos cuáles son sus brechas, intervenimos con un programa bajo una mirada 360. Aquí es importante preguntarnos ahora cómo podemos hacer que esto se sostenga en el tiempo, cómo podemos medir ese progreso. Ahí, ¿tú qué opinas, Meli? Bueno, aquí es justamente creo que la parte que va a sellar que podamos tener un programa que cumpla con todo ese trabajo previo que hemos hecho, que lo podamos tangibilizar, ¿no? Entonces, aquí yo sacaría 4 puntos importantes que son los que estás proyectando, que primero es hacer una evaluación permanente del progreso, no solamente con las típicas evaluaciones tradicionales que tenemos cuando hacemos una intervención, que son las encuestas de satisfacción, sino también vinculamos a cómo los objetivos, los resultados esperados, el impacto esperado que teníamos sobre los indicadores que comentaste, Manu, al inicio, también van evolucionando producto de estas intervenciones de aprendizaje. Eso también permite que sea más tangible el impacto de una buena acción, una buena intervención, ¿no? Hace concreto el progreso. Y alineado a ello es que este impacto de las acciones de entrenamiento, las acciones de aprendizaje, estén bien asociados a los resultados de desempeño. Y acá me traigo la conversación que teníamos en que no, y per se, las evaluaciones que nosotros siempre vemos, las anuales, de donde vemos cómo las personas están logrando sus objetivos individuales, sino también cómo están impactando los objetivos propiamente del negocio, ¿no? Porque es ahí donde se hace realidad la verdadera efectividad del liderazgo, ¿no? Seguido a ello, hay que actuar sobre las desviaciones, pero por sobre todo en los logros. Y aquí es muy importante no perder de vista, porque estamos muy adecuados a ir sobre el desvío, sobre el error, sobre la corrección, y a veces no le damos el espacio correcto para el reconocimiento, para las felicitaciones, para también a generar ejemplos en las organizaciones que permiten, que ayuden a jalar esta mirada apreciativa que se tiene, que también es una forma de consolidar los cambios y intervenciones. Y finalmente, eso también lo comentaste, Manu, en un momento de la sesión, al ser un programa que no es de recursos humanos, y hay que entenderlo así, involucra que parte del modelo de sostenibilidad tiene que tener un involucramiento de todos los stakeholders de la compañía, y que ellos también acompañen el progreso del plan. Entonces, nuestras líneas de mando, nuestra primera línea de mando tiene que revisar y tenerlo en su agenda, el cómo todas estas intervenciones van impactando en los indicadores producto de este diseño que hemos hecho. Yo lo llevaría por esos puntos, y no sé, Manuel, si tangiblemente por ahí llevarlo a un caso más concreto, ¿no? Sí, solo, antes de eso, solo en este último, por ejemplo, una práctica que a nosotros nos da muchos resultados es conformar comités que involucren a las principales cabezas o a los principales referentes de todas las áreas que sean los responsables de monitorear el progreso de estos programas de intervención hacia los líderes y que sean los que reconozcan esos logros, pero también los que tomen en cuenta cuando haya una desviación. Justo, de paso, respondo tu pregunta, Luis. O sea, la idea de esto es que la frecuencia no tiene por qué ser anual, tiene que ser en función a cómo se vayan generando los logros y también cómo se vayan generando esos espacios de desviación. Las más típicas son, oye, no se cumplen las fechas, no se están cumpliendo con la participación de los líderes. Eso es una desviación crítica y hay que tomar acción de inmediato. Entonces, un ejemplo concreto, real, es, y al menos la forma como nosotros lo visualizamos es que
En el centro de una intervención, de un programa de desarrollo para líderes, sí, de hecho tiene que estar centrado en ellos, obviamente, pero tiene que estar también en el centro el objetivo de la organización. Entonces, si el objetivo de la organización está haciendo incrementar las ventas porque está teniendo un déficit sostenido, por ejemplo, el año pasado, un objetivo crítico del negocio es incrementar el NPS a través del canal de ventas porque eso puede generar un impacto directo, debería generar un impacto directo en las ventas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alineamos un programa de intervención de líderes sobre este indicador de negocio? Y es ahí donde desde nuestro enfoque empezamos a identificar qué desempeño tiene que mostrar el líder relacionado a ese impacto en el negocio y recién solo con esos recuadros naranjas que ustedes pueden ver, que están enfocados en el desempeño, empezar a identificar los recuadros verdes que tienen que ver con qué actividades o comportamientos tienen que ser capaces de generar los líderes para tener ese desempeño. Solo con esa información es que empezamos a construir aquellos módulos de conocimiento. La diferencia de este modelo con otros es que no empezamos a construir los módulos de capacitación. Empezamos a identificar qué grandes desempeños esperados tienen que dar y qué actividades tienen que empezar a hacer, porque muchos de estos espacios de aprendizaje se van a dar en el día a día, en el mismo trabajo, a través de espacios de aprendizaje relacionados a coaching, mentoría, acompañamiento, gestión de proyectos, presentación de casos, pasantías, intercambios, mentoría, pero también obviamente a través de espacios de aprendizaje relacionados ya a conocimientos. Oye, si tú tienes que tener conocimientos, por ejemplo, vamos al recuadro izquierdo naranja, gestionar positivamente el clima laboral en la fuerza de ventas, sí va a ser importante que el líder conozca cuáles son las dimensiones claves que se tienen que trabajar en el clima laboral, por ejemplo. Y eso es una parte ya del espacio de aprendizaje. Entonces, esta es la forma como nosotros visualizamos el programa de intervención de líderes y solo para resumir ahí, chicos, chicas y Meli, les hemos hablado de 4 grandes dimensiones. Y esto ya para cerrar, porque sé que nos hemos pasado unos minutos. Pero ya para cerrar. Y las 4 dimensiones son estas. O sea, primero partimos de entender cuál es el desafío de la organización y qué mejor que relevarlo con los líderes del negocio. ¿Cuáles son esos objetivos fundamentales que tiene que seguir para el éxito de la empresa? ¿Ya? Acá no se trata de formar líderes porque queramos desarrollarlos. Es bueno sí desarrollarlos, ¿ya? Porque finalmente gestionan con personas. Pero no nos olvidemos también de la variable de que ellos tienen que entregar resultados al negocio y qué mejor que levantar con los líderes del negocio esa información, pero también otras miradas referidas a qué desempeño tienen que dar. Entonces, con esa información es que empezamos a setear qué perfil tienen que tener estos líderes y acá es cuando ya empezamos a disgregar y empezamos a hablar de qué tipo de habilidades a nivel cognitivo, emocional, interpersonal, a nivel técnico, qué otros tipos de atributos tienen que requerir a través de una serie de metodologías tradicionales y otras de analítica que ya les comentamos. Y con eso, sí seguir un proceso de evaluación. Confiamos en que esta es la mejor forma. A veces toma tiempo, sí es verdad, pero si queremos resultados finos, consideramos que es la forma más efectiva de hacerlo. Con esta información es que podemos identificar cuál es el nivel actual de nuestros líderes, qué tan lejos o cerca están de cumplir ese desempeño esperado, y es ahí donde empezamos a diseñar e implementar experiencias de aprendizaje, pero secuenciales y graduales también, entendiendo que no va a haber un proceso de intervención común para todos porque, seamos sinceros, o sea, hay diferentes niveles de adecuación hacia el perfil de puesto que pueden tener los líderes, así que es importante en lo posible diferenciarlo. Y por último, chicos, chicas, acompañar y sostener el proceso, como ya lo dijiste, Meli, o sea, el saber qué tenemos que celebrar y también dónde tenemos que intervenir, en qué tipo de espacios es fundamental. Pero sobre todo el recoger de que toda esta información va a estar orientada, todo este trabajo va a estar orientado a obtener ciertos logros a nivel organizacional es fundamental y sobre todo tenerlos mapeados y participando activamente a diversos stakeholders. ¿Quién es un stakeholder clave acá? El gerente general o gerente de las áreas críticas del negocio. Es fundamental para hablar de un proceso que pueda ser sostenido en el tiempo, ¿no? Y no solamente de una iniciativa puntual de un mes
que ya hemos visto que no da resultados. Es la verdad. Entonces, no sé, Mary, si tú quieres agregar algo más, porque ya se nos No, yo fue. un poco respondiendo, Manu, mientras ibas compartiendo para no exceder en los tiempos, un poco las reflexiones es eso, ¿no? Esto no, finalmente no es una receta de cómo formar líderes, sino es las dimensiones que recorremos para poder hacer un programa, una intervención efectiva, y es aplicable a cualquier tipo de organización y contexto bien entendida, ¿no? Luis comentaba, eso no es seguir la moda probablemente, y creo que nos hemos llenado mucho en el medio de recetas, fórmulas, framework, palabritas más bonitas en inglés, en español, en otros idiomas, cuando este es un tema que para mí es básico y core, inclusive está entendiéndolo desde su real dimensión, podemos hacer más con menos. Para mí sería un poco esa traducción, ¿no? Y a mí personalmente algo que creo que genera mucho valor es toda esta etapa previa de análisis, de aproximación organizacional, de entender cuál es el perfil del líder que queremos llegar y sobre eso construir. Lo dejaría como esa reflexión y pues eso, no sé ahí si parte de las personas que nos están acompañando quieren decir algo. Yo les diría, Meli, que los procesos de intervención, en los estudios al menos, a los que nosotros accedemos, los procesos de intervención más eficientes para el desarrollo de líderes, aquellos programas de desarrollo de líderes exitosos, son los que se construyen mejor desde el inicio. Son los que consideran un poco más de tiempo desde la fase 1 y la fase 2, que tiene que ver con el análisis real de cuál es el nivel actual de los líderes. Entonces, solamente una última recomendación, o sea, el ir directo a tratar de solucionar los problemas sin hacer un análisis puede ser contraproducente en el mediano y largo plazo. Sí, nos puede dar un programa de capacitación en el corto plazo, pero si lo vemos a futuro, probablemente estamos poniendo en juego también a la sostenibilidad de este programa, pero también a la organización. Entonces, chicos, chicas, con esto cerramos como Rich, pero igual tenemos espacio para una pregunta si así lo desean y con eso ya cerramos por el día de hoy. Sí, por supuesto, y dejamos abiertas las aperturas para seguir conversando ya de manera más individual o puntual. Si ustedes quieren explorar alguna de las dimensiones desde la experiencia que hemos tenido con RIT, gustoso de poder contarles lo que hemos hecho y qué podemos hacer también con ustedes y sus organizaciones. Así que también les dejamos abiertas esa invitación. Y ahí nos comenta Jesús, totalmente de acuerdo, primero hay que hacer la tarea. Sí, así es. Gracias, María Leticia, igual Luis y Jesús por la participación. Nosotros somos encantados de haber compartido un poquito. Podríamos quedarnos a las 11 de la noche, hablando de experiencias y de cosas, pero queremos ser respetuosos con el tiempo y con su tiempo todavía para conocernos y conocer un poco más de lo que hacemos. Muchas gracias, así que les deseamos unas buenas noches. Buenas noches y Muy buen bien. cierre de semana. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Hasta Chao, luego. Manuel. Chao, Andrea. Muy bien. Gracias por el Hasta soporte. luego. Chao, chao. Gracias.